Poder, presión, obligación son palabras claves para abordar el abuso sexual. Pero ¿a qué nos referimos precisamente con los términos abuso sexual? El abuso sexual es esa violencia de carácter sexual que con o sin consentimiento, que por uno o varios victimarios agrede, atenta a la integridad física y psicológica de los individuos, indiscriminadamente, desde niños a adultos mayores, hombres, mujeres, todos, ninguno está exento. Los amenazan, los coercionan, buscan dominarlos, degradan su sexualidad para someterlos y reducirlos a un objeto, a esclavos, dejando traumas, sentimientos de culpa y a veces un profundo silencio. Sí, callan, callan por vergüenza o por temor, pues el daño está hecho. Lo que puede ir desde tocar, besos o caricias no deseadas, hasta la más sádica violación en un callejón oscuro, o cuando se aprovechan de alguien estando borracho o drogado. Eso es abuso sexual. Yo fui violado en la Catedral de Santiago. En la Catedral de Santiago. En el panorama nacional, encontramos que los delitos sexuales se han mantenido por encima de los 21.000 casos anuales en los últimos 10 años. Del total de las denuncias, el 85.5%, es decir, 22.304 casos, corresponden a abuso contra las menores. Niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años son los más afectados. Sin embargo, más del 80% de los casos quedan en la impunidad y no pasan de la indagación preliminar. Se normaliza, se excusa esta conducta y se revictimiza a los implicados. El patrón indica que estos abusos empiezan con el círculo más cercano: abuelos, tíos, padres, padrastros, primos o hermanos. Además, también están las personas de confianza de sus padres o las que están en sistemas cercanos a los niños, iglesias, colegios, amigos. En el municipio de La Estrella, en Antioquia, un hombre al parecer abusó sexualmente de 2 menores de 4 años de edad en un hogar comunitario del ICBF. Filtramos el panorama local. En Cartagena, también más del 62% de las víctimas fueron agredidas por un conocido o un familiar. Sí, en Cartagena, la quinta ciudad del país con mayor casos de abuso sexual infantil. La ciudad que en el último año tuvo 574 presuntos casos, donde 7 de cada 10 casos de presuntos delitos sexuales ocurrieron al interior de la vivienda de la víctima, en los que las niñas entre 10 y 17 años son las principales afectadas. Tienen lugar en barrios como Olaya, quien lidera esta lista con 54 casos, seguido por El Pozón con 39 y Nelson Mandela con 32 casos. Estos contextos tienen un común factor predisponente que favorece su ocurrencia: pobreza, migración, desplazamiento, tolerancia al maltrato, familias disfuncionales, reestructuradas o extensas, como padrastros, madrastras, vivir con varios familiares, son algunos de los factores. Y sí, aunque desde el 2009 el Distrito de Cartagena desarrolla estrategias en contra del abuso y la explotación sexual de menores, con proyectos como Lo valioso es no tener precio o La muralla soy yo, las cifras no mienten. Hay una problemática social latente como un parásito bajo nuestros pies, al acecho. Sexual infantil. Yo comencé a hacer la prostitución por un señor que conocí en la Plaza de Toros. Él me conquistó a mí diciéndome que iba a ganar dinero ya. Y como aquí esto es una ciudad tan pobre, comencé a hacer la prostitución. En este orden de ideas, aunque no se especifica qué tipo de delitos sexuales se denuncian más en la ciudad de Cartagena, en la ley 1236 de 2008 se tipifican 11 delitos sexuales distintos. 1. El acceso carnal violento. 2. El acto sexual violento. 3.
el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia. 4. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. 5. Actos sexuales con menor de 14 años. 6. Acceso carnal o actos sexual abusivos con incapacidad de resistir. 7. Inducción a la prostitución. 8. Constreñimiento a la prostitución. 9. Estímulo a la prostitución de menores. 10. Pornografía con menores. 11. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores. Él entraba a mi cuarto, según él, a decirme que me iba a enseñar qué era lo que yo no me tenía que dejar hacer de los hombres. Entonces él entraba a manosearme, él llegaba a tocarme los senos, a introducirme los dedos en la vagina, a besarme, según para que yo aprendiera a no dejarme tocar de los hombres, según él, para que yo aprendiera. Obedeciendo a lo anterior, es imperativo identificar los factores de riesgo que facilitan la presencia del fenómeno en cuestión, dimensionándolo de forma global. Hay factores de riesgo familiares como el abandono físico, material y afectivo, la violencia intrafamiliar, la falta de comunicación, el alcoholismo, la drogadicción, entre otros, los cuales se acompañan de factores de riesgo socioeconómico, que son los mencionados anteriormente en los diversos barrios. Así pues, el machismo, que cosifica a niños, a niñas y adolescentes, los prejuicios, el sexo como un tabú, el hacinamiento, la promiscuidad, los estigmas, el bajo nivel educativo, las relaciones de poder entre el abusador y la víctima, entre otros, demarcan significativamente la posibilidad de incidencia y de forma puntual. El factor de riesgo más plausible es las condiciones de la víctima, en diversos casos la baja autoestima, el autoconcepto, el bajo nivel de independencia personal, la escasa red social, las dificultades en la toma de decisiones, haber sido previamente víctima del maltrato, la presencia de sesgos cognitivos, desinformación sobre su sexualidad, las dificultades en la resolución de problemas, la sumisión ante adultos y estar mucho tiempo sola puede favorecer la incidencia de este tipo de abusos. Fueron incrementando poco a poco, ya no eran solo tocamientos, también empezó a ser sexo oral, pues él se aprovechaba de a veces que estábamos solos, que mi tía se iba a trabajar y se llevaba a mi primo, solamente me quedaba mirando a un lugar fijo esperando que ya se cansara, que ya se estimulara completamente. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Qué los motiva? ¿Hay características compartidas entre estos abusadores? Ellos o ellas suelen hacerlo principalmente por sus propias motivaciones, ya sea por repetir un abuso que han vivido anteriormente, por un componente psicopático de su personalidad, quizás por un trastorno de control de impulsos, por pedofilia, entre muchos otros factores. También pueden hacerlo por superar sus propias inhibiciones y miedos, ayudados a veces por el alcohol, la psicosis, la senilidad, la represión de incesto o la pornografía infantil también puede influenciar. En tercer lugar, se encuentran los factores de riesgo de la víctima, es decir, discapacidad, enfermedad o distanciamiento de otros. En el caso de los niños, por ejemplo, que la madre esté dominada o sea maltratada por su compañero sentimental, la existencia de oportunidades de estar a solas con aquel niño, o tener fuerza para la dominación, la falta de vigilancia, son aspectos favorables. Además de la inseguridad emocional de aquel infante, su ignorancia acerca del tema y una relación de confianza que tenga con el agresor. Incluso rasgos psicopáticos donde el interés está en las secuelas que dejará a nivel físico, psicológico y comportamental. Recordemos que el abuso sexual puede tener lugar en cualquier casa, colegio, transporte público, paraderos, en eventos públicos donde puedan el abusador aprovechar de su víctima para exhibir o frotar sus órganos sexuales con ella. Puede suceder en parques, discotecas, cines, internet. Reiteramos
que el abuso sexual tiene presencia en cualquier lugar y no conoce de distinción de sexo, edad, etnia o estrato social. Me sentía sucia. Me sentía culpable. Un hombre en Sabana Perdida está acusado de violar a sus 3 hijas menores de edad. 2 de ellas quedaron embarazadas, una de 14 y otra de 16 años. A estas alturas, la pregunta fundamental es, ¿por qué nos importa el abuso sexual? Los abusos sexuales forman parte de los traumatismos que están al origen de un alto porcentaje de trastornos psicológicos, como lo es el trastorno postraumático. Estos trastornos, como pueden durar meses, pueden durar años o toda la vida, de no ser atendidos apropiadamente. Los abusos sexuales tienen un gran impacto en la personalidad, la vida social, escolar, profesional, personal, familiar y sobre todo, en la vida amorosa de la víctima. Un abuso puede generar sentimientos de impotencia, pérdida de autoestima, abandono de toda esperanza e incluso tendencia a incurrir nuevamente en situaciones de abuso. Un abuso sexual puede generar extrema desconfianza, desprotección, sumando a una culpabilidad, sintiendo que ha sido abusado porque lo ha merecido, en razón de su cuerpo o de su carácter. Sentimientos de ambivalencia, vergüenza, dolor, impotencia y a veces un excesivo placer y sensibilidad. Puede sentirse cómplice, sentir que ha sido responsable del abuso, pues ha cooperado al sentir placer. Y lo más relevante, el individuo puede padecer depresión, trastornos sexuales como falta de deseo, impotencia, miedo o desprecio a los hombres o a las mujeres, masturbación compulsiva y promiscuidad. En casos de niños, masturbación excesiva, enuresis o conductas autodestructivas como abuso del alcohol, de las drogas, de la comida. Así que sí, es una gran problemática en materia social y sobre todo individual. En la unidad de cuidado intensivo evidenciamos que tenía de manera muy llamativa toda la parte perineal equimótica totalmente morada, con un desgarro. La niña identificada como... Para abarcar la temática del abuso de una forma global, se debe tener en cuenta aspectos del contexto como la globalidad, la multidimensionalidad y la complejidad. Esto mismo es aplicable a contextos con los que interactuamos diariamente, como nuestro país y nuestra ciudad. Esto quiere decir que en Colombia y Cartagena hay una diversidad cultural que mediante modelos de pensamiento repercuten en las estadísticas de abuso sexual general. La teoría de la complejidad nos ayuda a articular aquellos factores que no son percibidos a simple vista, lo cual permite realizar un análisis detallado y objetivo de la situación. ¡Calladita la boca! ¡Auxilio! ¿Qué te sale? Ahora vas a hacer ella. Que para eso es para lo único que sirven las mujeres. ¡Auxilio! Refiriéndonos a los factores contextuales que aumentan dicho riesgo, es pertinente mencionar la influencia del contexto familiar, puesto que aquellos niños que pertenecen a hogares donde existen demasiados conflictos o son disfuncionales tienen mayor riesgo de ser abusados por parte de algún familiar o conocido de la familia a causa de la desatención que existe dentro de este grupo social y el poco interés que los padres pueden tener por el niño y su desarrollo emocional. Las dificultades económicas en el hogar y las adicciones dentro de este también pueden aumentar el riesgo de que los menores acaben perteneciendo a redes de prostitución, puesto que las necesidades económicas y presión de los padres para que el niño o la niña consiga recursos para afrontar la crisis pueden llevarle a interesarse o ser capturados por este tipo de organizaciones, lo que nos lleva a analizar factores de forma holística, considerando incluso desórdenes psicológicos que desembocan en abusos
por parte de alguno de los progenitores hacia el menor o el uso de sustancias psicoactivas que puedan producir efectos desinhibidores en la conducta que llevan a actuar de forma irracional a quien está consumiendo, lo que amplía el panorama a las diversas zonas donde la clandestinidad sumada del imaginario colectivo y las representaciones sociales de abusadores, de la mano con la ineficacia del sistema judicial, convergen en la duración de esta problemática social.